Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Es un privilegio volvernos a encontrar para continuar estudiando la palabra de Dios y encontrar fuerza y gozo y esperanza a través de la palabra poderosa de nuestro Padre Celestial. En esta hora, antes de comenzar, vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Amante Dios, te damos gracias por tus misericordias, por tus bondades para con nosotros. Te pedimos en esta hora nos des el privilegio de poder abrir tu Biblia y encontrar salvación en ella. Necesitamos perfeccionar nuestro carácter, necesitamos crecer en el gozo y la esperanza de la salvación. Te pido que bendigas a mi hermano, a mi hermana, que en este momento se están conectando con el ministerio para participar de este estudio. Te suplicamos en esta hora, oh Dios bendito, que desciendas con poder sobre nosotros y seas tú el maestro, el que nos enseñe cuál es el camino por el que debemos andar. Te pido en esta hora que pongas tu mano de sanidad a través de tu palabra poderosa en aquellos que están padeciendo enfermedad y que pongas tu esperanza y tu paz en el corazón de aquellos que están en luto por la pérdida de algún ser querido. Quédate con nosotros ahora y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos apreciados, si preguntáramos en esta tarde ¿qué cosa es un cristiano? Pues encontraríamos seguramente muchísimas respuestas. Hay religiones de bajo costo, religiones que han devaluado su precio espiritual y hoy pues presentan un prototipo de cristiano que en nada se parece al Dios al que dicen servir. Van en camino contrario al que Jesús caminó, con costumbres contrarias de adoración al que Jesús practicó, con principios de orgullo y ostentación que Jesús nunca vivió. Hoy ciertamente, si preguntáramos al mundo, incluso al mundo cristiano, ¿qué cosa es un cristiano? Encontraríamos muchísimas respuestas o conceptos acerca de qué cosa es un cristiano. Pero si en esta tarde le preguntáramos a Jesús qué cosa es un cristiano, yo creo que Él nos daría la definición perfecta de qué cosa es un cristiano. No pretendo abundar mucho en este punto, pero sí quiero tocar un concepto donde Jesús allí en el capítulo 10 de Juan nos responde posiblemente esta pregunta. ¿Qué cosa es un cristiano? Él responde en el versículo 27 del capítulo 10 de Juan. Mis ovejas. Para Jesús, un cristiano son sus ovejas. Fíjate que no dice las ovejas. Él dice mis ovejas. ¿Por qué las ovejas? En el libro de los Salmos hay abundantes evidencias de que nosotros, los que pertenecemos a Dios, los que estamos sujetos a Él por su voluntad, por su misericordia y por su gracia, somos comparados con ovejas. En el Salmo 23, por ejemplo, David, que podía haber tenido muchas maneras de identificar a un cristiano, a un hijo de Dios, usa precisamente el de las ovejas. Jehová es mi pastor. Cuando él coloca a Jehová como su pastor, se está poniéndole en la posición de oveja. Las ovejas tienen las ovejas tienen características que se parecen mucho a las que deberían tener un cristiano seguidor de Cristo e imitador de Jesús. Las ovejas son dependientes de su pastor. Las ovejas necesitan ser cuidadas, protegidas, guiadas
para poder vivir tranquilamente, sin temor y poder crecer y desarrollarse bien. Por eso seguramente David, dentro de muchas otras explicaciones que podía dar los simbolismos, escoge el de las ovejas. También en el Salmo 100, disculpen, en el 95, versículos 6 y 7 nos dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, nuestro Creador. Dice el versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas en su mano. Ahora David explica por qué debemos adorarle, por qué debemos venir a su presencia, porque Él nos hizo, porque somos ovejas en su prado, pueblo suyo en sus manos. Aquí en el Salmo 100 hay un tercer texto donde se insiste David en que la oveja precisamente es el símbolo por excelencia para aquellos que sirven a Dios. Dice en el versículo 3 del Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, que ha quedado bien claro con estos textos que el simbolismo perfecto para el cristiano es la oveja. Y Jesús dice, para mí un cristiano son mis ovejas. No está hablando de las ovejas ajenas, está hablando de sus ovejas. No está hablando de las ovejas que siguen estándares distintos a los que Jesús vivió. No se refiere a ovejas que tienen sistemas de adoración, costumbres de adoración distintas a las que él practicó. Por ejemplo, hoy hay muchos cristianos que, por poner un solo ejemplo, que adoran en domingo. Y cuando revisamos la Biblia, Jesús acostumbraba a adorar en sábado, como dice allí en Lucas 4:16. Quiere decir que estas están indicando abiertamente y externamente que no son ovejas de Jesús. Porque es imposible que alguien esté adorando o sirviendo al Dios del sábado, como dice Marcos 2:27 y 28, y estén adorando en un día distinto al que Jesús adoraba. Pero un cristiano, dice Jesús, son mis ovejas. Ahora, estas ovejas de Jesús tienen unas características que las definen de las otras ovejas que no son de Jesús. Y lo podemos encontrar en el texto. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, lo fundamental para que una oveja sea oveja de Jesús es que las ovejas de Jesús escuchen la voz de Jesús. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Jesús? Bueno, pues apartando un tiempo especial cada día para encontrarnos a solas con Él, estudiándole a través de su palabra e imitando y guardando sus consejos, sus preceptos y sus mandamientos. Siguiendo los pasos de conducta de Jesús, porque nos dicen en los evangelios, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Aquellos que oyen la voz de Jesús imitarán al carácter de Jesucristo a través de comunicarse por medio de la meditación, del estudio, de la oración. Es importante escuchar la voz. Hay un requisito fundamental para que Jesús haga cena con nosotros, que entre en nuestro hogar, en nuestra vida, y haga banquete con nosotros. Dice allí en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy, para muchos cristianos, Jesús está en la parte de afuera de sus vidas.
pero sus ovejas son las que oyen su voz. He visto documentales donde se han hecho experimentos donde ponen a lo lejos una manada de ovejas y cualquier persona las llama y ellas no se mueven. Pero cuando la voz del pastor es pronunciada, todas las ovejas levantan la cabeza y vienen donde el pastor. Las ovejas tienen que aprender a reconocer la voz de su pastor. Pero corriendo detrás de los negocios, corriendo detrás de los bienes materiales, corriendo tras el ruido de este mundo de prosperidad y materialismo, tú y yo no podremos escuchar la voz de Dios. Allí, hablando acerca de este tema, en el capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 4, nos habla acerca de los 144,000, que son los que más ciertamente tienen características de sus ovejas. Y por tocar en un solo punto, vamos a leer el versículo 4, donde nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Siguen al Cordero. Escuchan la voz de Dios y le obedecen. No andan buscando justificaciones de que si Jesús se refería a los judíos o a tal denominación. Jesús nunca habló a denominaciones. Jesús siempre habló a sus hijos, a su pueblo. Israel en un tiempo fue el pueblo de Dios. Por eso es que la Biblia habla de Israel como el depositario de todos estos consejos, verdades, mandamientos. Pero si hoy tú eres pueblo de Dios, esto que está escrito en la Biblia es para ti. ¿O de qué vale que andes con este libro debajo del brazo si no lo vas a obedecer? Es importante que las ovejas de Cristo reconozcan la voz de Dios. Y en este tiempo difícil, en el que el mundo está gritando de muchas maneras y de diferentes direcciones, nosotros, los hijos de Dios, deberíamos aprender a escuchar la voz de Dios, a reconocer la voz de Dios, a hacer tiempo para que la tranquila y restauradora voz de Dios pueda entrar apaciblemente en nuestros corazones y transforme nuestras vidas para siempre. Lo segundo que deben tener las ovejas, dice allí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es importante, si tú quieres llegar a ser ovejas de Dios, que tú seas conocido de ese Dios al que tú dices adorar. Vamos a ver un texto. Vamos a ver un texto triste. Un texto que Jesús refiere precisamente a aquellos que dicen llamarse ovejas de Dios. Ahí en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 7 encontramos estos textos a partir del versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo le está hablando a gente que supuestamente hizo la obra de Dios, que supuestamente se llamaba oveja. Pero sin embargo, en el momento definitorio de la historia,
En el momento trascendental en que este pueblo va a pasar a la eternidad con ese Dios al que supuestamente ha adorado toda su vida, Jesús le dice ahora que yo no te conozco. En Juan capítulo 14, del 1 al 3, hay una promesa maravillosa en la que Jesús da la promesa de todas las promesas, anunciándonos que en la casa de su Padre hay lugar para nosotros. Entonces Jesús dice, yo voy a preparar lugar para ustedes. Esto es verdad. Si no fuera dicho, si no fuera cierto, yo no se los diría. Pero yo iré a preparar lugar para vosotros, y si yo me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús viene a buscar gente que se parece a Él. No gente que anda detrás de la prosperidad, que anda detrás de líderes que los han cegado con el materialismo con que el enemigo ha cegado al mundo en este tiempo. Es importante que tú seas conocido de Dios. Si no, toda tu dedicación, todo tu servicio, toda tu adoración de nada te va a servir. Es necesario que tú seas en primer lugar oveja de Jesús y no oveja del otro pastor. Tú necesitas escuchar la voz de Dios, identificarla. Y tú necesitas ser conocido de Dios, de Jesús. Pero todavía hay una cuarta razón. Dice allí, y me siguen. Las ovejas de Dios siguen a Jesús. Es importante esto, ¿por qué? Porque en este tiempo se está cumpliendo lo que por 3 veces Mateo nos anuncia en Mateo 24. Que se van a levantar falsos cristos a los que el mundo va a seguir dejándose engañar. Gente que se llama cristiana pero no sigue a Jesús, sino la prosperidad, los bienes materiales. Acabamos de leer ese texto del versículo 4:14 de Apocalipsis y decía que los 144,000 son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Si Jesús entra a adorar en sábado, allí van ellos. Si Jesús anda en el cumplimiento de su misión, centrado, y su visión está totalmente centrada en el cumplimiento de la misión, pues estas ovejas deben vivir igualmente, centrados en el cumplimiento de la misión. Hoy estamos viendo muchas ovejas, pero que no guardan ninguno de estos requisitos y se hacen llamar ovejas de Jesús. No te dejes engañar. Para ser un verdadero cristiano, tienes que estar convencido y seguro de que tú eres una oveja de Jesús, que tú eres capaz de diferenciar y distinguir su voz por encima de los ruidos de este mundo. Que tú eres conocido de ese Jesús, que tienes una experiencia con Él, que te levantas en la mañana y le buscas y le invitas a caminar todo el día que te has regalado de vida, de su mano y bajo su agenda y no tus propios planes. Que al final del día te despides pidiéndole incluso perdón por si en algún momento te zafaste de su mano o tu pensamiento se fue a motivos distintos al servicio de Dios y a la humanidad. Y tú tienes que estar seguro de que eres conocido de Dios por causa de esta experiencia de vida. Y tú tienes que seguir a Jesús por donde quiera que Él te guíe. En la palabra de Dios
encontramos demasiadas evidencias que Jesús dejó como huellas para que sigamos sus pasos y le imitemos en su carácter, en su estilo de vida, en su adoración. Hoy es un buen día para que revisemos nuestro cristianismo. Nos hemos convertido en verdaderos religiosos, dejando el último tiempo, el tiempo que nos sobra, para cumplir con nuestras obligaciones con la congregación, cuando más bien deberíamos vivir sujetos a este que es nuestro pastor y del que dependemos en todo, como una oveja. Hoy estamos a tiempo aún. Dentro de muy pronto se cerrará la puerta de la gracia. Pero hoy estamos aún a tiempo para que corrijas tu camino. Y Dios hoy está feliz de recibirte como una oveja y darte los cuidados necesarios para que tú vivas una experiencia de gloria con tu pastor desde hoy y por la eternidad. Yo quiero orar por ti en esta noche. Yo quiero que tú inclines tu rostro allí donde estés y te humilles ante la presencia de tu pastor, de tu rey, tu salvador. Y le pidas perdón, como lo voy a hacer yo desde acá, para reconciliarnos con él. Y para pedir que nos perdone y nos ayude a vivir conforme este libro nos indica. Inclinemos el rostro. Dios te bendiga. Amante Padre, te damos gracias porque en el tema de hoy hemos aprendido cómo deberíamos mostrar verdaderamente nuestro amor, nuestra pasión, nuestra pertenencia y nuestra adoración al pastor de los pastores. Te pido en esta hora, Padre, me perdones y me ayudes a vivir conforme al propósito que has establecido en tu palabra para tus hijos. Permite que mi hermano, mi hermana, también allí en su casa, pueda aprender a través de la palabra cuál es el propósito y la visión y la misión que Dios tiene para sus hijos para este tiempo. Ayúdales, sosténles, bendíceles, de manera tal que seamos hallados ovejas tuyas en ese día glorioso que ya se está acercando, para que ninguno de los que hemos participado de este estudio corramos avergonzados de tu presencia, sino que reconozcamos que ha llegado nuestro momento, el momento de recibir la herencia y de vivir contigo por la eternidad, contemplándote en la hermosura de tu santidad, cara a cara, para siempre. Bendice a mis hermanos, ayuda a los enfermos, a los enlutados. Quédate con nosotros en este día y danos un sábado de bendición. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos. Amén.